La química es una parte de la ciencia que se encarga de estudiar las transformaciones de la materia. Materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un espacio. La química va a estar relacionada con diferentes áreas de la ciencia y también diferentes campos de la vida misma, como lo son el estudio del ADN, el estudio de nuevos reactivos, incluso en productos domésticos de aseo, medicamentos, síntesis de polímeros, alimentos, nuevos pegantes, fuentes de combustibles como la gasolina y muchas más campos y otras tecnologías. En pocas palabras, la química constituye una de las ciencias más amplias por su versatilidad e importancia en el estudio de la materia. También lo podemos ver reflejado en la síntesis de diferentes materias primas, como lo son la fabricación de metales, plásticos, fertilizantes, medicamentos, combustibles, pinturas, adhesivos, plaguicidas, fibras sintéticas, chips, microprocesadores y muchos otros productos. Cubre diversos puestos en la industria, el gobierno y las universidades. Además hay carreras alternas para la química donde ésta puede, digamos, servir como preparación en docencia, medicina, investigaciones biomédicas, informática, ecología, ventas técnicas, trabajo con organismos gubernamentales, reguladores y leyes patentes. En esta tabla podemos observar cuáles son los usos finales de una serie de materias primas, entre las cuales sobresale el ácido sulfúrico, que tiene una producción muy grande. Para el año 2000 hubo una producción de 87 miles de millones de libras. Otras materias primas son el nitrógeno, el oxígeno, el etileno, la cal viva, el amoníaco, el propileno, el ácido fosfórico, el cloro y el hidróxido de sodio. Todas estas van a estar dentro de 24 y 81 miles de millones de libras, una estadística del año 2000. Y se suele utilizar principalmente en fertilizantes, plantas, acero, soldadura, plásticos, papel, cemento, acero, todas las aplicaciones que ustedes pueden observar en esta tabla. Pero ¿qué es la materia? De nuevo, como ya lo mencioné, es todo lo que nos rodea, cualquier cosa que ocupa un espacio y contiene masa. La materia puede estar principalmente en tres estados de la naturaleza que son el sólido, líquido y gas. En el estado sólido están lo más ordenadas posibles con la mayor cantidad de interacciones. Es el caso de la gráfica donde podemos observar al hielo como la forma sólida del agua. En el estado líquido, que es el agua en el estado donde no va a estar completamente ordenado, pero las moléculas de agua van a estar interactuando formando grupos de moléculas. Podemos decir que se diferencia principalmente del estado sólido, ya que no va a tener una forma definida, va a adquirir la forma del recipiente que lo contiene, pero mantendrá un volumen constante similar al caso de los sólidos. Los gases, en esta figura de nuevo, vamos a tener al agua en fase gaseosa como las nubes. Las moléculas van a estar lo más libres posibles y lo más alejadas posibles. Dentro del comportamiento de un gas ideal vamos a tener que los gases estarán libres de interacciones intermoleculares. La materia también la podemos clasificar dependiendo de las propiedades que tenga y si es uniforme en todas sus partes. Cuando es uniforme en todas sus partes, hablaremos de materia homogénea. Si no es uniforme en todas sus partes, hablaremos de una mezcla heterogénea. Además, cuando hablamos de materia homogénea, si esta materia se puede separar con procedimientos físicos, hablaremos de una sustancia, hablaremos de una mezcla homogénea, si se puede separar, una disolución. Pero si no se puede separar por métodos físicos, hablaremos de una sustancia pura, dentro de las cuales pueden haber dos tipos: aquellas que se pueden descomponer en sustancias más simples por procesos químicos a las cuales llamaremos compuestos, y aquellas que no se podrán descomponer en sustancias más simples a las cuales llamaremos elementos. En esta gráfica podemos observar cómo las moléculas van a estar
ejerciendo un movimiento libre en fase gaseosa, y tendremos átomos de un elemento, moléculas de un elemento, moléculas de un compuesto o mezclas de elementos y compuestos. Como pudimos ver, dentro de la naturaleza hay aproximadamente 112 elementos. Las propiedades de la materia están también clasificadas principalmente en aquellas que son físicas o químicas. También hay propiedades energéticas. Nosotros nos dedicaremos a estudiar primero las físicas y las químicas. Físicas son aquellas que pueden ser observadas sin que exista cambio en la composición de la materia. Ahí tendremos propiedades que son intrínsecas y extrínsecas. Dentro de la representación que tenemos acá, esta gráfica nos está mostrando una destilación de una muestra de agua salada. La destilación se va a llevar a cabo principalmente por las diferencias que pueden existir en las propiedades físicas, como lo son el punto de ebullición y la presión de vapor. Por ejemplo, si nosotros ahora tenemos una mezcla de hidrógeno y oxígeno y lo sometemos a calentamiento, llevaremos la formación de una molécula de agua. En estos casos ya no estamos hablando de una propiedad física, ya que se observan cambios químicos en la composición de la materia. Por lo tanto, hablaremos de propiedades químicas, dentro de las cuales sobresalen reactividad, oxidabilidad, combustibilidad, inflamabilidad. Aquí tenemos un segundo ejemplo en el cual vamos a hacer mezclar ácido nítrico concentrado con una muestra de cobre metálico. Cuando se adiciona el ácido nítrico concentrado al cobre, podemos observar que aparece una coloración amarillenta y a medida que va apareciendo se disuelve la muestra de cobre hasta que completamente se disuelve y se forma un gas rojizo. Estamos teniendo un proceso químico en el cual llevaremos a cabo una serie de cambios y transformaciones. Dentro de las propiedades físicas vamos a tener que sobresalen las siguientes: punto de fusión, punto de ebullición, ductibilidad, maleabilidad, dureza, viscosidad, densidad, solubilidad y conductibilidad. Las extrínsecas serán inercia, peso, masa y volumen. Cabe recordar que una propiedad extrínseca equivale a una propiedad extensiva, depende de la cantidad de materia. Una propiedad intrínseca equivale a una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de materia. Entonces la extrínseca depende de la cantidad de materia, intrínseca no depende de la cantidad de materia. Dentro del estudio de estas propiedades vamos a tener que hay una serie de unidades que nos van a permitir relacionar cada una de las cantidades que presentamos en esta tabla, a las cuales llamaremos cantidad física, nombre de unidad y abreviatura. Las cantidades físicas son masa, longitud, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, corriente eléctrica e intensidad luminosa. Sus unidades del sistema internacional son kilogramo para masa, metro para longitud, segundo para tiempo, Kelvin para temperatura, mol para cantidad de sustancia, ampere para corriente eléctrica y candela para intensidad luminosa. La abreviatura es kilogramo, kg, metro, m minúscula, segundo, s minúscula, Kelvin, k mayúscula, mol, mol minúsculas, amperio, a mayúscula y candela, cd. Estas son las unidades para cantidades físicas del sistema internacional. En la tabla 1.5 ahora podemos observar prefijos de cantidad o simplemente múltiplos y submúltiplos de las unidades. Los múltiplos son aquellos que van a tener valores superiores a la unidad base, dentro de los cuales sobresalen giga de G mayúscula, que equivale a 10 a la 9, mega con M mayúscula 10 a la 6, kilo, K minúscula 10 a la 3. Esos son múltiplos. Submúltiplos son deci, D minúscula 10 a la menos 1, centi, C minúscula 10 a la menos 2,
mili, m minúscula, 10 a la 3, a la menos 3, micro, letra micro, mu, 10 a la menos 6, nano, n minúscula, 10 a la menos 9, pico, letra p minúscula, 10 a la menos 12 y femto, f minúscula, 10 a la menos 15. Las unidades que vamos a utilizar para considerar temperatura son grados Kelvin, que es la del sistema internacional, grado centígrado más 273.15 equivale a Kelvin, que es la escala absoluta, y aquí tendremos la conversión desde centígrados a Fahrenheit. Centígrado equivale a 5,99 de Fahrenheit menos 32. En esta relación tenemos un error. El error consiste en que esto que estoy resaltando acá no es Fahrenheit, es centígrados. De tal manera que va a ser grados Fahrenheit igual a 9 quintos de grados centígrados más 32. Entonces tengan en cuenta ese error, acá debe ir centígrados. ¿Qué es la densidad? Es una propiedad que va a ser una propiedad también intensiva, equivale a la relación de masa sobre volumen. Se va a dar en unidades de gramo sobre centímetro cúbico normalmente, pero dentro del sistema internacional nosotros sabemos que debe estar dada en términos de kilogramo sobre metro cúbico. Podemos comparar las diferentes densidades de una serie de sustancias y observaremos que el aire tendrá la menor densidad, ya que el aire es un gas. Sólidos como la madera balsa va a tener una densidad un poco mayor a la del aire, pero si la comparamos con la densidad de metales como el hierro y el oro, observaremos que este tipo de sólidos van a tener mayores densidades. La presión es una propiedad que relaciona la fuerza ejercida por unidad de área. Debemos recordar las unidades de fuerza para recordar las de presión. Primero, velocidad va a ser distancia sobre tiempo, metro sobre segundo. Aceleración, cambio de velocidad sobre tiempo, metro sobre segundo al cuadrado. Por tanto, fuerza será igual a masa por aceleración. Es decir, la unidad de fuerza, que es un newton, equivale a un kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, si presión es igual a fuerza sobre área, tendremos que fuerza en newtons sobre metro cuadrado área equivaldrá a un pascal. La unidad del sistema internacional para presión es el pascal. También tendremos otros factores de conversión como son los siguientes: Torricellis, que equivale a 1 milímetro de mercurio; atmósferas, que será 760 milímetros de mercurio, que a su vez son 760 torricellis, y una atmósfera que será 101.325 pascales. Ahora, cada vez que nosotros estudiemos datos y realicemos una serie de medidas, tendremos que tener en cuenta la exactitud y la precisión de las medidas. Esto lo hablamos y lo establecemos cada vez que medimos propiedades físicas. La precisión es una medida de la concordancia de mediciones individuales entre sí, mientras que la exactitud se refiere a que tanto las mediciones individuales se acercan al valor correcto o verdadero. En el ejemplo de los dardos y el tablero, tendremos que en el primer caso hay buena exactitud y buena precisión, porque todos los dardos están en una misma región y están en el centro, que es el valor deseado. En el segundo, en el de la mitad, veremos que hay una mala exactitud porque está lejano del punto de referencia, pero los datos, o sea, todos los dardos, están muy cercanos entre sí. Hay una buena precisión. En el tercer tablero tendremos que todos los dardos están dispersos, habrá una mala precisión y están lejos del valor esperado, que sería el centro. Por lo tanto, diremos que hay mala exactitud y mala precisión. Otra forma de medir la exactitud y la precisión es a partir de medidas de tendencia central, como lo son: para precisión, moda, mediana, media aritmética y desviación estándar; para exactitud, error relativo y error absoluto. Cuando nosotros tenemos un dato de una propiedad, debemos expresarlo como el valor promedio más una desviación. Esa desviación va a estar dada por la desviación estándar, que se calcula utilizando esta ecuación que aparece ahí. Además, cuando tenemos una serie de medidas, debemos indicar cuántas cifras estamos expresando en esa medida. En este termómetro que tenemos acá,
¿Cuál es la temperatura que registra el termómetro? Si nos damos cuenta, la línea final roja que aparece dentro del termómetro está en un dato que está entre 25 y 30. Por lo tanto, lo único que tenemos en concreto es que estará entre 25 y 30, mayor a 25 o menor a 30. Una primera cifra que será concreta será el 2, que indica 2 decenas. La segunda cifra será una cifra incierta, una cifra que cada persona es libre de determinar de acuerdo a su criterio. Por lo tanto, podríamos decir que el dato será 27 grados centígrados. Pero hay que recordar que la única cifra cierta es el 2 de las 2 decenas. 7 será una cifra incierta. Por lo tanto, decimos que este dato tiene dos cifras significativas. Si nosotros decimos que una masa tiene 2,2 gramos, tendrá dos cifras significativas. Pero si hay una masa de 2.2405 gramos, serán 5 cifras significativas. Hay una serie de reglas que son las que aparecen a continuación para poder establecer cuántas cifras significativas hay en un dato. Fijémonos en el ejemplo que aparece en esta parte. Aquí tendremos únicamente 3 cifras significativas, mientras que acá habrán 4 cifras significativas y en la parte final habrán 5 cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas hay en cada uno de los siguientes números? Fijémonos. Primer dato. Los ceros son significativos porque están en medio de dos dígitos en la parte inicial y final del número. Estos 4 dígitos son significativos. Ejercicio B. El 0 estará entre el 6 y el 2. Es significativo, por lo tanto en este dato tenemos 4 cifras significativas. El 1023 también tendrá 4 cifras significativas. Y también la parte C, a pesar de que los ceros se dice hay casos en los que no van a ser significativos, aquí serán significativos porque van a aparecer a la derecha de los números, al final. Si estuvieran a la izquierda, no serían significativos. ¿Cómo aplicar operaciones en cifras significativas? Es sencillo. Tenemos que considerar dos tipos de operaciones, multiplicaciones y divisiones, sumas y restas. Para multiplicaciones y divisiones, utilizaremos la menor cantidad de cifras significativas en las dos cantidades que estamos relacionando. En estos dos datos, el que tiene menor cifras significativas es este dato, solamente tiene 2. Por lo tanto, nuestra respuesta la redondearemos a 2 cifras significativas. Eso se aplica cuando tengamos multiplicaciones o divisiones. Para sumas y restas, vamos a ubicar todos los datos de acuerdo al punto decimal. Realizaremos la suma y fijaremos cuál de los 3 sumandos tiene la menor cantidad de decimales. De acuerdo a eso, lo redondearemos en esa consideración. Nuestra suma es 104.722, pero como 83 es el que tiene la menor cantidad de decimales porque no tiene decimales, debemos redondear a este nivel el resultado final. Por lo tanto, no vamos a hablar de 104.722, sino de 105, con 3 cifras significativas. Para aplicar factores de conversión, para saberlos utilizar de acuerdo a lo que vimos anteriormente, debemos utilizar el método del factor unitario, que consiste en lo siguiente. A partir de la unidad dada, multiplicaremos por un factor que será una equivalencia, que corresponde en el denominador la unidad dada que yo quiero cancelar y en el numerador la unidad deseada. De esta forma podré cancelar y llegaré a la unidad deseada. Para eso vamos a mirar un ejemplo. Este ejemplo dice: para identificar una sustancia líquida, un estudiante determinó su densidad. Empleando una probeta graduada, midió una muestra de 45 mililitros de la sustancia. Determinó la masa de la muestra encontrando que pesaba 38.5 gramos. Sabía que debía ser alcohol isopropílico,
que tiene una densidad de 0,785 gramos por mililitro, o tolueno, que tiene una densidad de 0,866 gramos por mililitro. La pregunta es, ¿cuál fue la densidad calculada y cuál es la probabilidad de que la sustancia sea alcohol isopropílico o tolueno? En un experimento B se requiere 45.0 gramos de etilenglicol, un líquido de densidad 1,114 gramos por mililitro. En vez de pesar la muestra en una balanza, un químico opta por medir el líquido con una probeta graduada. ¿Qué volumen de líquido deberá usar? Y un ejercicio C que dice, un trozo cúbico de metal mide 5.00 centímetros por lado. Si el metal es níquel con densidad de 8,90 gramos sobre centímetro cúbico, ¿qué masa tiene el cubo? En cada uno de estos ejercicios tenemos que recordar que densidad será masa sobre volumen y aplicaremos lo que ya habíamos mencionado para cifras significativas. Ahora, en esta última parte mencionaremos las principales teorías atómicas que hay en la materia. Primero, Demócrito en el año 460 a 370 a.C. y otros filósofos establecieron el concepto de átomo, diciendo que los átomos son partículas diminutas indivisibles. Platón y Aristóteles, mientras tanto, decían que no podían haber partículas indivisibles. Pero será solamente hasta 1803 donde John Dalton va a proponer su modelo atómico, que tiene una serie de postulados que son los siguientes. Cada elemento se compone de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Los átomos de elementos diferentes son diferentes y tienen propiedades distintas. Los átomos de un elemento no se transforman en átomos diferentes durante las reacciones químicas, ya que los átomos no se crean ni se destruyen en las reacciones químicas. Cuando se combinan átomos de más de un elemento se forman compuestos. Un compuesto dado siempre tiene el mismo número relativo de la misma clase de átomos. Dalton planteó que los átomos son los bloques de construcción básicos de la materia, las partículas más pequeñas de un elemento, y conservan la identidad del mismo. Estudiando la estequiometría formula la ley de la composición constante, la ley de la conservación de la materia y la ley de las proporciones múltiples. Esta teoría de Dalton funcionó muy bien hasta cuando J.J. Thomson logró descubrir el electrón. Para ello utilizó un tubo de rayos catódicos en el cual lo que pudo observar, como aparece en la fotografía, es una desviación de los rayos catódicos por efecto de un campo eléctrico y de un campo magnético. Esto da a entender que a partir de un material metálico por efecto de una corriente eléctrica puede ser emitida radiación electromagnética que es lábil o que es susceptible a la presencia de campos eléctricos y campos magnéticos. Por lo tanto, establece que la naturaleza de los rayos no depende de la identidad del material del cátodo y que una placa metálica expuesta a los rayos catódicos adquiere una carga eléctrica negativa. En ese sentido, plantea este experimento donde puede poner al mismo tiempo campo eléctrico y campo magnético, ver las trayectorias de los electrones y mirar el radio de curvatura, y así llega a la relación masa-carga del electrón. Además, se basa en el experimento de Robert Millikan, que establece la carga del electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Este experimento de Millikan se basó en atomizar partículas de aceite cargadas, dejarlas caer por gravedad y aplicar a partir de una fuente de rayos X de radiación radiante un campo eléctrico. En ese sentido, podemos observar que las partículas o las gotas de aceite van a flotar. A partir de eso fue posible establecer la masa y la carga del electrón. El electrón tendrá una masa de 9,10 por 10 a la menos 28 gramos. Con estos conocimientos de Thomson y de Millikan se plantea el modelo atómico de Thomson, conocido como el del pudín de pasas,
ya que Thomson imaginaba a los átomos como una masa positiva donde van a estar incrustados los electrones como pasas en un pudín o semillas en una sandía. Sin embargo, los experimentos de radiactividad de Becquerel y los Curie le permitirían a Rutherford desvirtuar el modelo atómico de Thomson. La radioactividad consiste en la emisión de energía de un material radioactivo de manera espontánea. Como podemos ver en este experimento y en esta gráfica, una sustancia radiactiva es capaz de emitir rayos alfa, beta y gamma, que se van a desviar por efecto de un campo eléctrico. Los rayos alfa van a ir hacia la placa negativa, los rayos beta hacia la placa positiva, mientras que los rayos gamma van a seguir derecho. Esos tres tipos de radiaciones fueron estudiados por Rutherford, que establece que las partículas beta son electrones de alta velocidad. Las partículas alfa tienen una masa mucho mayor que las beta y están cargadas positivamente. Las partículas beta tienen una carga de -1 y las alfa una carga de +2. En conclusión, la partícula alfa consiste en un centro con carga positiva como el del átomo del helio, mientras que la radiación gamma es de alta energía similar a los rayos X. No posee carga y no consta de partículas. Sabiendo esto, Rutherford decide emitir partículas alfa sobre una laminilla de oro, esperando que se devolviera o que fuera de vuelta la radiación emitida sobre la placa metálica. Lo que observa es lo siguiente. Cuando se emite radiación, una serie de haces de luz van a devolverse, pero van a ser muy pocos, mientras que la gran mayoría pasará de derecho o a desviarse, se va a difractar. Eso demuestra que tiene que existir espacio entre las cargas positivas y los electrones. A raíz de este experimento empieza a surgir el concepto del núcleo. Por lo tanto, Rutherford establece que la mayor parte del átomo en masa residirá en una región pequeña extremadamente densa llamada núcleo. La mayor parte del átomo es espacio vacío en el que los electrones se van a mover alrededor del núcleo. El modelo atómico de Rutherford entonces establece que el átomo está formado por dos partes: corteza, constituida por todos sus electrones, girando a gran velocidad alrededor de un núcleo muy pequeño que concentra toda la carga eléctrica positiva y casi toda la masa del átomo. Los átomos tienen números iguales de protones y de electrones, así que no tienen carga eléctrica neta. Estando este modelo atómico de Rutherford establecido, también empieza a aparecer los nuevos conceptos que tienen que ver con luz, onda y partícula. También se empieza a estudiar el espectro electromagnético, en el cual podemos observar las diferentes gamas de colores que hacen parte de la luz blanca, desde el rojo hasta el azul. En esta tabla podemos observar cómo se clasifican el espectro electromagnético con los diferentes tipos de longitudes de ondas, que pueden ir desde ondas de radio hasta radiación de rayos X. Y cada una de estas ondas va a tener una relación con la velocidad de la luz, que está por esta ecuación: velocidad es igual, frecuencia es igual a velocidad de la luz sobre longitud de onda. La velocidad de la luz será 3.00 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Lambda será la longitud de onda y frecuencia será en unidades de hercios. Una radiación electromagnética de alta frecuencia tendrá alta energía. Con estos conocimientos en mano, Max Planck logra la ecuación de cuantización de la energía,
es la que aparece a continuación. Establece que la energía es proporcional a la frecuencia de la radiación incidida. Aparece el experimento que consiste en la radiación del cuerpo negro. Un objeto que se calienta a altas temperaturas puede llegar a emitir radiación electromagnética. Esto logra demostrar una relación directa entre luz y materia. Además, el efecto fotoeléctrico, descubierto por Einstein, permite corroborar esta relación. Establece que cuando fotones con energía de alto valor chocan con una superficie metálica, el metal emite electrones. El efecto fotoeléctrico es el fundamento de una fotocelda, como lo podemos observar en este caso. Entonces, este par de experimentos que relacionan directamente la luz con la materia le van a permitir a Bohr empezar a establecer su nuevo modelo. Bohr se va a basar en los espectros de líneas de los diferentes elementos para establecer, junto con los resultados de Johann Balmer, que cada uno de los elementos pueden emitir, dependiendo de su estado electrónico, diferentes radiaciones electromagnéticas. Balmer logra una relación matemática que aparece a continuación para las líneas espectrales del hidrógeno. En ese sentido, Niels Bohr dice: los electrones en un átomo pueden ocupar ciertas órbitas. Los electrones en órbitas permitidas tienen energías permitidas y no son irradiadas del átomo. La energía es únicamente absorbida o emitida de tal manera que para mover un electrón desde un estado permitido de energía a otro, la energía va a estar dada por su ecuación de cuantización. Energía es igual a constante de Planck por frecuencia. Por lo tanto, la energía absorbida o emitida desde el proceso de promoción de electrones o degradación puede ser calculada mediante la ecuación delta E es igual a menos RH 1 sobre NF al cuadrado menos 1 sobre NI al cuadrado. NF y NI representan los niveles de energía final e inicial y RH es la constante de Rydberg. Partiendo de estos postulados, Bohr dice que el átomo corresponde a un núcleo donde va a estar la mayor cantidad de masa del átomo, del elemento, concentrado en esa pequeña región del espacio, que los electrones van a estar en órbitas de diferentes valores de energía, una órbita N1, N2 y N3, y que cada vez que un electrón pueda absorber radiación electromagnética podrá saltar a órbitas de mayor energía, que serán estados excitados, pero que cada vez que se devuelve desde una órbita de mayor energía a una de menor energía, emitirá esa radiación electromagnética. Estos son los principales modelos atómicos. El modelo atómico actual se basa principalmente en orbitales atómicos y orbitales moleculares y hace parte de otra próxima clase.